En este capítulo, que es principalmente una continuación del capítulo 5, Marx finalmente llega a la solución donde la plusvalía en M' es creada. Nos vemos por lo tanto obligados a la conclusión de que el cambio se origina en el valor de uso de la mercancía, es decir, en su consumo. Como vimos en el capítulo anterior, Marx determinó que el aumento de valor en MCM' no es posible que ocurra en la circulación misma. El intercambio de M por C es simplemente un cambio de forma. La mercancía es solo el valor transformado del dinero. Lo mismo ocurre con el intercambio de C por M. La solución a este problema debe por lo tanto ocurrir en la mercancía que se compra en el primer acto de la circulación, C. Sin embargo, no puede ser su valor de cambio, por lo que eso deja solo una opción. El cambio solo puede originarse en el valor de uso real de la mercancía, en su consumo. La pregunta aquí es, si hay una mercancía, una fuente de valor, que es la encarnación del trabajo humano y que su valor de uso también es capaz de crear valor, ¿existe tal mercancía que alguien pueda comprar? Sí, la fuerza de trabajo. Por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo debe entenderse el conjunto de aquellas capacidades mentales y físicas existentes en un ser humano, que ejerce cada vez que él produce un valor de uso de cualquier descripción. Marx no entra en demasiadas explicaciones sobre el trabajo humano como una mercancía en este capítulo. Sin embargo, él especifica algunas condiciones que deben cumplirse para que un mercado de trabajo humano sea posible bajo el capitalismo. En primer lugar, simplemente que debe haber una demanda de él. Alguien debe estar dispuesto a comprar la fuerza del trabajo humano. En segundo lugar, que el trabajador humano, o trabajador, debe estar dispuesto a venderlo libremente. El trabajador y el dueño del dinero se encuentran en el mercado y se negocian sobre la base de los mismos derechos, con la única diferencia de que uno es comprador y el otro vendedor. Por lo tanto, ambos son iguales ante los ojos de la ley, aunque el trabajador solo puede venderlo por un periodo limitado de tiempo. Si lo vendiera todo de una sola vez, se estaría vendiendo a sí mismo por completo, convirtiéndose a sí mismo de una persona libre en un esclavo. La última condición esencial necesaria para que el dueño del dinero encuentre fuerza de trabajo en el mercado es que los trabajadores no puedan producir mercancías independientemente del capital. Los medios u opciones de producir mercancías para sí mismos no deben estar disponibles para el trabajador. Si estuvieran disponibles, simplemente no necesitarían vender su trabajo. Si pudiera producir mi propia comida, mi propia casa, mis propios balones, no necesitaría vender mi trabajo para permitirme comprar esas cosas. Para la conversión de su dinero en capital, por lo tanto, el dueño del dinero debe encontrarse en el mercado con el trabajador libre, libre en el doble sentido, de que como hombre libre, él puede disponer de su fuerza de trabajo como su propia mercancía, y que por otro lado, él no tiene otra mercancía a la venta. En fin, de todo lo necesario para la realización de su fuerza de trabajo. De solo estas condiciones, ya podemos tener una idea de cómo están interconectadas. Solo puede haber un mercado si hay un comprador y un vendedor de fuerza de trabajo. Si un trabajador no puede producir sus propios medios de subsistencia, las cosas que necesita para sobrevivir o simplemente disfrutar, entonces debe vender su fuerza de trabajo para ser capaz de pagar esas cosas, lo que a su vez continúa la demanda para la compra de su fuerza de trabajo en el mercado. Por lo que ya podemos ver que tal vez su voluntad para vender su fuerza de trabajo podría no ser su voluntad como aparece por primera vez. La pregunta de por qué este trabajador libre lo confronta en el mercado no tiene interés para el dueño del dinero, que considera el mercado laboral como una rama del mercado general de mercancías, y por el momento nos interesa igual de poco. Nos aferramos al hecho teóricamente como él lo hace prácticamente. Una cosa está clara, sin embargo, la naturaleza no produce por un lado dueños de dinero o mercancías, y por el otro, hombres que no poseen nada más que su propia fuerza de trabajo. Esta relación no tiene base natural, ni una base social común a todos los periodos históricos. Es claramente el resultado de un desarrollo histórico pasado, el producto de muchas revoluciones económicas, de la extinción de toda una serie de formas más antiguas de producción social. Lo que Marx quiere decir con fuerza de trabajo no es trabajo concreto, no está hablando de un tipo específico de trabajo, como carpintería o enseñanza o fabricar balones,
sino la capacidad de un ser humano individual para realizar trabajo. Su capacidad para realizar trabajo es trabajo en el abstracto, la creación de mercancías, la creación de valor. Pero ahora tenemos que examinar cómo se determina este valor. Simplemente, al igual que cualquier otra mercancía, por el tiempo de trabajo socialmente necesario requerido para su producción y reproducción. El valor individual del trabajo se determina como una porción de la capacidad de la sociedad para producir trabajadores y los medios necesarios para que los trabajadores se reemplacen a sí mismos, teniendo hijos y los medios necesarios para que los trabajadores aprendan cómo trabajar, ya sea a través del trabajo directo o a través de la educación. También está determinado por los trabajadores de la sociedad para reproducir sus fuerzas de trabajo individuales. Las personas deben comer, tener un lugar donde dormir, tener ropa para abrigarse, algún tipo de ayuda médica si no se encuentran bien, esencialmente el mantenimiento de su fuerza de trabajo. Si no lo hacen, no podrán realizar su trabajo por mucho tiempo. Marx señala que los factores necesarios tanto para producción como para la reproducción son un elemento histórico y moral. Las cosas que las sociedades necesitan para su producción y reproducción del trabajo se modifica y cambia a lo largo de la historia, pero el valor del trabajo está determinado por el tiempo social de una sociedad para producir y reproducir esta mercancía de la misma manera que cualquier otra. Aunque no es un buen ejemplo y es un tema al que Marx vuelve en un capítulo posterior, pero si consideramos la paga del salario mínimo, entonces esta es una cantidad en términos monetarios que se ha determinado teniendo en cuenta estos mismos factores, una cantidad de dinero determinada como un intercambio igual por el valor de un trabajador individual, para producir y reproducirse a sí mismos como trabajadores. Esto también implicaría que hay un límite mínimo, una especie de umbral que, si el trabajador cae por debajo, no podrá desempeñarse como trabajador durante mucho tiempo, debido a una enfermedad, inanición o incluso la muerte. El límite mínimo del valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de las mercancías sin cuyo aprovisionamiento diario el trabajador no puede renovar su energía vital. En consecuencia, por el valor de aquellos medios de subsistencia que son físicamente indispensables. Si el precio de la fuerza de trabajo cae de este mínimo, cae por debajo de su valor, pues en tales circunstancias, solo puede mantenerse y desarrollarse en un estado atrofiado. Pero el valor de cada mercancía está determinado por el tiempo de trabajo necesario para suministrarla en su estado normal de calidad. El valor de uso de la fuerza de trabajo, hasta donde le importa al comprador, es su capacidad para crear valor. No están particularmente preocupados por cuáles son las necesidades del trabajador por dinero o subsistencia, solo están preocupados por una propiedad peculiar de ser una fuente de valor, cuyo consumo y uso real es por lo tanto una objetivación del trabajo, y de ahí la creación del valor. Pero, ¿cómo es esto que la compra de la fuerza de trabajo, que en la superficie aparece como un intercambio igual, explica la creación de la plusvalía en M'? Para la respuesta a eso debemos buscar en otra parte. Nosotros por lo tanto nos despedimos por un tiempo de esta ruidosa esfera, donde todo tiene lugar en la superficie y a la vista de todos los hombres, y los seguimos a ambos hasta la sede oculta de la producción, en cuyo umbral nos mira fijamente la cara, prohibida la entrada excepto por negocios. Aquí veremos no solo cómo produce el capital, sino cómo se produce el capital. Por fin forzaremos el secreto de la obtención de ganancias.